Bienvenidos a este curso online La importancia de la Biblia. Estoy seguro que tendremos la oportunidad de aprovechar al máximo cada sesión. En esta primera sesión estudiaremos el tema La Biblia es única. Alguien escribió mucho tiempo atrás: este libro te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de este libro. Alguien también dijo de una manera muy cruda: las Biblias polvorientas siempre están conectadas con vidas sucias. O bien usted está en la palabra y la palabra le conforma según la imagen de Jesucristo, o usted está en el mundo y el mundo le presiona dentro de su molde mundano. Si bien es cierto que la Biblia sigue siendo el libro más vendido en el mundo, es también uno de los más descuidados. La pregunta es ¿por qué? Pues necesitamos entender que la Biblia es un libro único. Hay algo que quiero compartir contigo y son 5 aspectos. El primero de estos es que la Biblia es única en su continuidad. Cuando yo hablo de que la Biblia es única en su continuidad, quiero darte algunos datos bien importantes para que nos sirvan de fondo para entenderlo. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. Escucha bien, relaciona todo esto. Fue escrita a lo largo de 60 generaciones. Fue escrita por más de 40 autores. Escrita en diferentes lugares. Escrita en diferentes épocas. Escrita en 3 continentes diferentes. Escrita en 3 idiomas diferentes. Esto hace de la Biblia un libro realmente único en su continuidad. Pero vamos a aclarar por qué. Bueno, tendríamos que hacer un ejercicio. Pensemos por un momento nuestra vida de hoy comparada con la vida de nuestros abuelos, comparada con la vida de nuestros padres. Por ejemplo, en la vida de nuestros abuelos no existía el Internet, tampoco existía en la vida de nuestros padres. A partir de nuestra generación ya empezamos a ver el Internet y también ocurre que más atrás nuestros abuelos no tenían tal vez la televisión a color. Nuestros padres tal vez ya empezaron a disfrutar televisor a color. Nosotros ya ni siquiera se diga, pues obviamente ya pasamos a ser un mundo tan tecnológico que cuando tú hablas con los jóvenes de hoy en día es increíble. Ellos no logran entender cómo era posible que nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, pudiéramos vivir sin haber crecido con el Facebook, sin el WhatsApp, sin ninguna de estas tecnologías tan increíbles que hoy disfrutan. Esto quiero decirlo y rescatarlo por la sencilla razón de que el mundo ha cambiado tremendamente y ha cambiado en menos de 30, 40 años de una manera demasiado drástica. Ahora, imagínense ustedes, han transcurrido 1600 años desde que el primer hombre que escribió la Biblia y el último hombre que escribió la Biblia fueron 1600 años. ¿Cómo podemos entender nosotros Moisés, por ejemplo, escribiendo el Génesis? Recuerden que Moisés fue quien escribió el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, desde Moisés hasta que se cierra el libro de la Biblia, que es en Apocalipsis, el apóstol Juan lo escribe y pasaron 1600 años, lo que representa 60 generaciones. Ahora, ¿cómo cambia la cultura? ¿Cómo cambian los hábitos? ¿Cómo cambia todo de una generación a otra? De una generación a otra. Ahora piense 60 generaciones. Pero lo insólito es que ojalá fuese un libro escrito de padre a hijo, de una generación a otra, pero fue una generación escrita por personas que ni se conocían, por personas que tenían culturas diferentes, personas que tenían hábitos diferentes, como lo dije antes, personas que aún tenían clase y condición social totalmente diferente. Recuerde, por ejemplo, usted puede encontrar a un pescador como Pedro, como también puede encontrar a un erudito como Pablo, hablando del Nuevo Testamento. O si hablamos del Antiguo Testamento, puede encontrar de repente a un rey como David, a Nehemías como copero del rey, ¿verdad? Puede encontrar a Daniel como un profeta,
puede encontrar a Moisés como un legislador, cada uno de ellos teniendo siempre un tipo de vida muy diferente uno del otro. Entonces, para mí reviste una importancia grande el hecho de que la Biblia haya sido escrita por más de 40 autores. Porque ¿cómo es posible que ellos, estando en lugares tan distantes, es decir, recuerden, no había manera de comunicarse por WhatsApp, no había manera de comunicarse por teléfono, no había manera de tener ningún tipo de comunicación a menos que estuviese cerca de las personas? Pero además de eso, los lugares eran distantes unos de otros, porque estamos hablando que incluso fueron 3 continentes diferentes. Pero súmale el hecho de que te dije que habían 3 idiomas en los cuales se escribió la Biblia. El Antiguo Testamento, por ejemplo, fue escrito en hebreo y arameo, mientras que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Así que cuando tú sumas todos estos datos, te vas a dar cuenta de que la Biblia definitivamente es un libro único, porque no hay manera en que estas 40 personas, con todas estas características que mencioné, hayan podido ponerse de acuerdo para manipular un mensaje. A mí me impresiona mucho porque yo tengo 33 años de mi vida estudiando, profundizando en la Biblia, y no soy capaz de encontrar un libro que tenga una coherencia tal, desde su primera página hasta la última página. Esto lo hace un libro definitivamente único, único en su continuidad. Pero también la Biblia es un libro único en su circulación. Pensemos por un momento, ¿cuál cree usted que es el libro más vendido en el mundo? Obviamente sí, la Biblia. Y es que la Biblia, según datos interesantísimos que ofrece las Sociedades Bíblicas Unidas, para el año 2012 se habían vendido más de 400 millones de copias. Esto es impresionante. La verdad es que no deja de sorprender porque año tras año siempre la Biblia se gana el libro de mayor venta. Ahora, recuerde, como dijimos al principio, ¿de qué vale que sea el libro de mayor venta cuando no se le ha sacado tal vez el provecho que se requiere de ella? Ojalá nos empeñemos en leerla, en meditarla, en estudiarla realmente. Ahora, también la Biblia es un libro único no solamente en su circulación, sino en su traducción. Las mismas Sociedades Bíblicas Unidas dicen que para el año 2016 la Biblia fue traducida ya a más de 2.000, casi 900 idiomas, 2.900 idiomas. Esto realmente lo hace un número espectacular. ¿Por qué es espectacular? Porque cuando nosotros encontramos un tremendo libro, un bestseller, que ha sido traducido en varios idiomas, no ha pasado de ser traducido a más de 10 idiomas. Y recuerde, la Biblia ha sido traducida a más de 2.900 idiomas y dialectos alrededor del mundo, lo que la convierte en un libro definitivamente único, único en su traducción. Pero aquí les quiero compartir algo que a mí realmente me impresiona. Y me impresiona de una manera real, porque pareciera como Dios preserva en medio de la persecución, en medio de la crítica. Porque es que la Biblia ha sido el libro más abusado, el libro más perseguido, el libro más criticado del mundo. A través del tiempo, todo el mundo, o sea, no todo el mundo, digamos, todo el mundo, todos aquellos que han adversado la fe cristiana, han intentado hacer algo en contra de la Biblia. Hasta nuestros tiempos incluso. Pero hablemos, por ejemplo, desde el año 303 después de Cristo. El emperador romano Diocleciano promulgó un edicto. En este edicto, Diocleciano dijo que se debía de acabar con el libro sagrado y con todos los cristianos y con todos los templos. Así que cristiano, templo y Biblias que se conseguían tenían que ser destruidas por edicto del emperador romano. Esto había que cumplirlo. Pero lo interesante es que Constantino, 25 años más tarde, cuando se convierte en el emperador, que por cierto fue el que cesó la persecución hacia el cristianismo, fue él mismo quien comisionó a Eusebio para hacer 50 copias de las escrituras a expensas del gobierno.
esto se convierte en algo realmente impresionante y no solamente impresionante, irónico. Como también es irónico e impresionante el hecho de que en el año 1700 y no sé cuántos años más, porque Voltaire, un famoso francés ateo, murió en el año 1778, pero él había dicho en propias palabras suyas que antes de su muerte él se proponía acabar con los cristianos, con la fe cristiana y con su libro sagrado también. Pero una vez más, 50 años después de su muerte, la Sociedad Bíblica de Génova utilizó su prensa, la que tenía él en su casa, para imprimir un montón de Biblias. Así que podemos imaginarnos cómo Dios está moviéndose para que su palabra no desaparezca. ¿Por qué? Porque la verdad es que a Dios no le interesa que su palabra desaparezca, porque es la manera en cómo Él puede hablarnos. Recuerde que la Biblia se convierte en nuestro manual de vida. Es la palabra de Dios. De hecho, hay algo que a mí me impresiona y es que la Biblia es la palabra de Dios escrita. Y Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Así que, fíjense, Dios en algún momento quiso hablar tan claro como pudo a la humanidad y envió a su Hijo Jesús. Pero Jesús, recuerden que estaba limitado por el tiempo y el espacio. Él vivió hace 2000 años y vivió 33 años nada más. Así que el tiempo fue muy limitado. Pero también su espacio fue limitado porque Él no salió de los territorios de Israel durante esos 33 años. Así que cuando Jesucristo cumple su misión y evidentemente por medio de su Espíritu Santo comienza a trabajar a través de la iglesia, se termina de concluir el canon bíblico, a través de la palabra ahora ya no hay límite ni de espacio ni de tiempo. Y esto es lo que lo hace precioso, porque ahora Dios está empeñado en preservar su palabra para que no desaparezca. Y no solamente en la antigüedad intentaron desaparecer al libro sagrado y al cristianismo. Todavía hoy en día, en medio de la crítica, nosotros vamos a darnos cuenta de cómo países como China, Corea del Norte, países musulmanes sobre todo, están empeñados en acabar con los cristianos y con su libro sagrado. Perdón, yo me pregunto, y es una pregunta muy obvia y muy sincera, ¿qué tendrá de peligroso la Biblia para ellos? ¿Por qué la consideran tan peligrosa al punto de querer acabar con ella? ¿Será que ellos están viendo algo en la Biblia que ni tú ni yo, que nosotros los cristianos no somos todavía capaces de ver? Y aquí es donde yo quisiera que nosotros entendamos que si no entendemos la Biblia en lo impresionante que es, en lo única que es como libro, también en sus enseñanzas, nunca vamos a poder valorar lo que es la Biblia. Entonces, en sus enseñanzas, claro que sí, porque, por ejemplo, la Biblia es un compendio de libros. De hecho, la Biblia es el libro de los libros y como tal, nosotros vamos a encontrar todo tipo de literatura. Vamos a encontrar poesía, vamos a encontrar profecía, vamos a encontrar historia, vamos a encontrar geografía, vamos a encontrar biografías de personajes interesantísimos. Pero algo que a mí me gusta mucho y me agrada de la palabra de Dios es que la palabra de Dios no esconde absolutamente nada. Todo está declarado ahí. ¿Por qué? Porque definitivamente la Biblia es un manual de vida. Y es importante que tú y yo, en primer término, aprendamos a entender, ¿verdad?, lo única que es la Biblia y lo importante que es la Biblia en nuestras vidas. Ahora, usted puede indagar mucho más en esto, sin embargo, yo voy a dejarles adjunto a esta sesión un archivo PDF en donde usted va a poder encontrar esta siguiente información que yo acabo de dar, ¿verdad? A tipo bosquejo, pero hay datos mucho más precisos que usted los puede investigar y hay un libro muy bueno que usted pudiera adquirir, sería muy bueno que usted lo pudiera adquirir, que es un libro de Josh McDowell. Este libro se llama Evidencias que exigen un veredicto. Se los recomiendo. Ahí va a poder encontrar muchísimos más detalles y muchas más cosas específicas acerca de lo que es la importancia, la unicidad,
la Biblia como único y poderoso libro. Así que, bueno, yo creo que ya por ahora vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a esperar la siguiente sesión en donde estaremos hablando también de la importancia de la Biblia en cuanto a que es un libro que tiene un poder para transformar. Que Dios te bendiga y espero que hayas aprovechado al máximo esta sesión.